Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con un nuevo podcast hoy enfocado en la gramática. Pero espera, no te vayas. Sé que como estudiante de idiomas probablemente la gramática no sea tu parte favorita y para muchos estudiantes estudiar gramática está asociado con algo aburrido, denso, largo, poco interesante, poco estimulante. En este podcast de tan solo 5 o 6 minutos voy a hablarte de algo muy concreto con muchos ejemplos, muy rapidito y te vas a llevar un buen tip para tu nivel de español. Este es un error muy común. El 90% de mis estudiantes, incluso algunos estudiantes avanzados, cometen este error cada tanto. Vamos a hablar de la diferencia entre el verbo recordar y el verbo acordarse. Los dos significan lo mismo. Si lo traducimos al inglés, remember. En Buenos Aires, que es de donde yo soy, los dos verbos son muy populares. Es decir, no hay un verbo mejor que el otro. No hay un verbo más usado que el otro. Siento que personalmente uso el verbo acordarse más frecuentemente que el verbo recordar, pero siento que es algo personal, no me parece que sea algo cultural del idioma, al menos en Buenos Aires, que es de donde yo soy. Entonces, si me estás escuchando mientras pronuncio estos verbos, recordar y acordarse, ya podemos deducir que el verbo recordar es un verbo normal, estándar, mientras que el verbo acordarse es un verbo reflexivo. Por eso digo acordarse. Entonces va a estar acompañado de ciertas palabritas como me, te, se, nos. Bien, vamos a enfocarnos primero en el verbo recordar, que es un verbo común, es un verbo irregular para el presente, pero regular para el pasado, que se puede usar en el indicativo, en el subjuntivo, en el futuro, se puede usar en todos los tiempos verbales, es un verbo muy útil. Vamos con el primer ejemplo. No recuerdo el nombre de esa película. No recuerdo el nombre de esa película. Irregular, como decíamos antes. No recuerdo esta U que aparece en la sílaba, en la segunda sílaba hace esta palabra, este verbo irregular. So, de recordar, vamos a no recuerdo el nombre de esa película. Otro ejemplo en una pregunta. ¿Recordás cómo ir al parque en auto? ¿Recordás cómo ir al parque en auto? Vamos a verlo combinado con otro verbo. No puedo recordar cómo cocinar lasaña. No puedo recordar cómo cocinar lasaña. La mayoría de las veces cuando tenemos un verbo seguido por otro verbo, como no puedo recordar, el segundo verbo permanece en el estado infinitivo la mayoría de las veces. No puedo recordar cómo cocinar lasaña. Y un ejemplo rápido en pasado. Estaba caminando en el parque cuando recordé que tenía que llamar a Pedro. Estaba caminando en el parque cuando recordé que tenía que llamar a Pedro. Entonces, verbo recordar, regular en presente, irregular en pasado, verbo, digámosle, normal o estándar. Vamos a entrar en el verbo acordarse, que dijimos que es reflexivo. Entonces voy a tener que agregarle, por ejemplo, me acuerdo si hablo en presente. También es irregular en el presente, regular en el pasado. Siempre me acuerdo del día que volé en avión por primera vez. Siempre me acuerdo del día que volé en avión por primera vez. No me acuerdo el nombre del chico. No me acuerdo el nombre del chico. ¿Te acordaste de traerme el libro que te pedí? ¿Te acordaste de traerme el libro que te pedí? Como todos los verbos reflexivos, depende el sujeto, depende la persona de la oración. Usamos me, te, se, nos. ¿Mm? Por ejemplo, si hablaríamos con el sujeto nosotros, diría nos acordamos. Siempre nos acordamos de esa noche tan divertida en la fiesta. Siempre nos acordamos de esa noche tan divertida en la fiesta. Ahora, algo incorrecto es decir me recuerdo. Si digo me recuerdo esa película, incorrecto. Puedo decir recuerdo esa película o me acuerdo de esa película. Pero no puedo decir me recuerdo esa película. Es incorrecto. Ahora, y atención acá, puedo usar la expresión me recuerda a, como en inglés decimos reminds me of. Entonces puedo decir, este libro me recuerda a nuestra conversación del otro día. Este libro me recuerda a nuestra conversación del otro día.
Otro ejemplo, vi un cartel en la calle que me recordó a vos. Entonces, el verbo recordar es un verbo, digamos, normal, estándar, que se conjuga como cualquier otro verbo. Puedo decir, no recuerdo el nombre de esa película. Acordarse es un verbo reflexivo, entonces diría, me acuerdo el nombre de esa película. Y también existe la expresión me recuerda a, en presente, o me recordó a en pasado, que sería como decir it reminds me of o it reminded me of en inglés. Y puedo decir, por ejemplo, esta película me recuerda a vos. ¿Sí? Entonces, recordar, acordarse, me recuerda a. Espero que este podcast corto, sencillo, puntual, te sirva para una pequeña conexión con el idioma hoy y un avance en tu gramática. Te espero, nos vemos pronto en el próximo podcast.